Eh, bueno, me voy a presentar, soy el doctor Avendaño eh, Vera, cardiólogo del Hospital María Auxiliadora, y hoy día el tema que vamos a tratar es tromboembolismo pulmonar, ¿sí? ¿Tienen dudas, preguntas? Me las dicen para poder desarrollar o aclararlas. De preferencia después, ¿no? Pero puede ser también durante la explicación cada diapositiva. Bueno, el- este es un esquema, o varios esquemas que es algo normal en las personas. Y es para explicar básicamente cómo ocurre todo esto de manera normal. Recording La in sangre, progress. la sangre del lado derecho va a venir ¿de dónde? La sangre del lado derecho viene ¿de qué? De las venas cavas. De las cavas, correcto. Tanto la cava superior como la cava inferior. ¿Sí? La cava superior como la cava inferior. ¿Viene sangre de qué tipo? Sangre, Sangre venosa. sangre poco oxigenada. Y esto es recepcionada por el lado derecho. ¿Qué parte del lado derecho? Corazón. Las aurículas. Por la aurícula derecha primero. Pasa la válvula, ¿qué válvula? Tricuspide y se va al VD, al ventrículo derecho. Hasta ahí no ha habido nada, solamente es un cambio de una cámara a otra cámara. ¿Y de ahí hacia dónde se va a dirigir? Hacia, Tronco pulmonar. va a ir hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Para ir a los lechos vasculares pulmonares. Y obviamente pasa por la válvula pulmonar, ¿no? Y acá en los lechos pulmonares, que es esto lo que representa acá, esto representa al alveolo, o sea, el pulmón. Y estos vasos que están por acá representa la sangre que está yendo acá, la sangre poco oxigenada que va a entregar el CO2 al alveolo y el alveolo le va a dar el oxígeno. Entonces esta sangre que está viniendo, una sangre poco oxigenada hacia los pulmones, de sangre poco oxigenada se convierte en sangre rica en oxígeno. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, doctor. Y va a venir al corazón izquierdo. ¿A través de qué? A través de unas venas pulmonares. ¿Sí? ¿A dónde? ¿A qué parte del corazón izquierdo? A la aurícula. De la aurícula va a pasar al ventrículo izquierdo, va a pasar por la válvula mitral. Y después de esta ventrículo izquierdo va a irse ¿hacia dónde? Hacia la arteria aorta. Hacia la aorta, sí, es correcto. Entonces va a pasar por la válvula aórtica para irse al vaso, a la arteria aorta. ¿Hacia dónde? A todo el cuerpo. Y es decir, va a ir a cada célula, a todas las células, tanto la célula del pie, la rodilla, de la cadera, hasta la última célula que estás en la última zona más alta de tu cabeza, va a ir a todas las células de todo el cuerpo. ¿Para qué? Enfocándonos solamente en CO2 y oxígeno, para que esta sangre que está llegando le entregue a esa célula que necesita oxígeno y la célula le entrega su desecho, que es el CO2. ¿Sí? Entonces, esta sangre que estaba viniendo rica en oxígeno se convierte nuevamente en una sangre menos oxigenada. ¿Sí? Y de ahí otra vez se repite el ciclo. La sangre poco oxigenada va a llegar al corazón derecho a través de las cavas inferiores. ¿Sí? ¿Me siguen? Me han seguido la secuencia, ¿no? Y eso genera una circulación mayor o sistémica y una circulación menor, ¿sí? O pulmonar. Acuérdense que estos pulmones están al costado del corazón. Entonces, varias cosas. Uno es que el corazón derecho maneja volumen, porque está recibiendo la sangre de todo el cuerpo, mientras que el lado izquierdo maneja presión, ¿sí? Porque tiene que mandar
sangre, expulsar sangre de esta aorta para todo el cuerpo. Lo otro, ¿a qué llamamos venas? Vena es todo. O vaso que trae sangre al corazón. Así es. Vena no es la sangre que lleva poco oxígeno o sangre venosa, no es así. Se llama a todo vaso que llega al corazón. Por eso se llama cava inferior. Por esto, la arteria que está saliendo se llama arteria. Todo vaso que sale del corazón se llama arteria. Por eso este vaso que está saliendo del BD se llama arteria y está yendo a los pulmones, arteria pulmonar. Pero igual sigue siendo sangre poco oxigenada. Todo este azul es sangre poco oxigenada, hasta llegar a los pulmones donde hay el intercambio gaseoso y se vuelve rica en oxígeno. ¿Y esta sangre que está llegando, cómo se llama? ¿Cómo se llama esta sangre que está llegando? ¿Este vaso? Venas pulmonares. Venas pulmonares, porque está llegando, es la sangre que está llegando. Y ya es una sangre rica en oxígeno. Entonces no tiene que ver acá que sea sangre venosa, sangre arterial, no. La definición de, ya saben, de que es vena, que es arteria. Está claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es la definición de TEP? Tromboembolismo pulmonar. Es la obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por un trombo que fue originado en otra parte. Es un trombo que emigró, obviamente se formó en otra parte y se deposita a nivel pulmonar. Es un trombo que generalmente es asociado a un trombo formado generalmente una trombosis venosa profunda, más o menos el 50-70% es la causa del TEP. La causa del TEP, de tromboembolismo pulmonar, es por una trombosis venosa profunda, o sea, un trombo que se formó en otra parte. Y generalmente el 95% está en miembros inferiores. Acá se formó el trombo y este trombo migró a través de la cava inferior hacia la aurícula derecha, pasó al ventrículo derecho y se fue a la arteria pulmonar. Y como está llegando vasos de más calibre a menos calibres, se obstruye ese vaso. Y al obstruirse ese vaso, impide que haya un intercambio gaseoso. El pulmón está sano. El problema es que no está llegando a través de ese vaso que está obstruido, porque se formó ahí, se depositó ahí un trombo que impide el flujo sanguíneo. Entonces hay una zona no funcional, pero por el problema vascular. ¿Hasta ahí está todo claro? Sí, Sí, doctor. doctor. Nuevamente, el tromboembolismo es la obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas por un trombo. ¿Ya sabes dónde se forma ese trombo? Generalmente es una trombosis venosa profunda, generalmente en miembros inferiores, ¿sí? Es lo más frecuente. La epidemiología, bueno, no es tanto significativo, pero se dice que hay más predisposición en mujeres. Depende de la edad de presentación. En general se dice que más o menos va de un caso en cada 1000 pacientes a 2000 pacientes, pero en mayores de 70 años aumenta esa prevalencia, ¿sí? De 1 en 200. Y puedes producir o explicar o desencadenar o manifestarse a través de una muerte súbita cardíaca. ¿Y esto por qué se ocurre? ¿De dónde se origina la fisiopatología? ¿Esto qué representa? ¿Se acuerdan? Esta trilogía, lesión endotelial, éstasis e hipercoagulabilidad. ¿Cómo se llama esto? Triada de Virchow. Triada de Virchow. ¿Sí? Que es lesión endotelial, éstasis, un estado de hipercoagulabilidad. ¿Sí? Triada de Virchow. Basta que al menos uno de estos esté presente o esté alterado para ser desencadenante de esta enfermedad. Y esta triada de Virchow, en ejemplo, si el tema es un problema
de éstasis, como es en la fibrilación auricular. La fibrilación auricular no solamente se explica por la éstasis, ¿ya? Pero sí hay un mecanismo de éstasis. Puede ser por un problema del corazón que no se mueve bien, como una disfunción ventricular izquierda. El paciente puede ser que no se inmovilice, esté mucho tiempo con poca movilidad, un problema de insuficiencia venosa, una obstrucción por alguna neoplasia, sea obeso, porque la obesidad tiene un estado eh, de, de inflamación permanente, y el embarazo que tiene un problema de estas. Causas de un estado de hipercoagulabilidad, pues una neoplasia, un cáncer, un embarazo cercano al parto, al periodo de esto, puede producir esto. Uso de medicamentos, alguien que está usando anticonceptivos orales, sea eh, como un método anticonceptivo, pero también puede ser por alguna enfermedad como síndrome de ovario poliquístico, un traumatismo, una cirugía sobre todo importante, ¿no? De miembro inferior, cadera, abdomen y pelvis, sobre todo de 3 a 6 meses. Un problema inflamatorio, un síndrome nefrótico, un proceso de sepsis, una trombofilia, son estados de hipercoagulabilidad. Una lesión, una injuria del endotelio, como un traumatismo, una cirugía, una punción venosa, una irritación química, un problema valvular, un problema de aterosclerosis y una zona permanente. Son causas donde esta tríada puede manifestarse con una o combinación de estas para producir ese estado. Entonces, este vaso que se obstruyó, no importa el tamaño, obviamente mientras más grande sea el vaso, más importante va a ser la manifestación. El pulmón está sano, está indemne. El problema es que no está circulando el flujo sanguíneo en esta zona, en ese lecho vascular, y va a funcionar como que tuviéramos menos pulmón. Pero doctor, usted me ha dicho que el pulmón está bien, sí, pero de nada sirve que el pulmón está bien si es que no hay un intercambio gaseoso adecuado. Sí, está ahí todo claro, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Por eso dicen que hay un espacio muerto. ¿Por qué muerto? Porque lo normal es que si hay, entre comillas, ¿no? Hay 8 vasos que están eh, funcionando de manera adecuada, debería haber, entre comillas, 8 alvéolos que estén funcionando bien para que haya una buena homeostasis. Es un ejemplo claro, ¿no? Pero si a pesar de que existen los 8 alvéolos, pero solamente hay 2 vasos que estén funcionando de manera actual, solamente están funcionando como 2 vasos, pese que hay 6 restantes alvéolos que no están siendo perfundidos, y al final esta parte de los pulmones funciona como una zona muerta, ¿sí? Un espacio muerto. Entonces, este coágulo que se formó generalmente en miembros inferiores y se disparó a través de las cavas y llega al corazón derecho, está llegando al corazón derecho, pasa aurícula y ventrículo, de ahí se va hacia la arteria pulmonar, y acá en los vasos pulmonares la ramificación aumenta, pero el calibre disminuye. Entonces este trombo que se formó más abajo, se va a obstruir, y influye mucho ante qué tipo de vaso vamos a estar. Es decir, si es un vaso menor, va a comportarse con menos síntomas. Si es un vaso intermedio, un poco más de síntomas. Si es un vaso mayor, como un tronco, ¿sí? Un tronco o una rama importante, sea la derecha, de la arteria pulmonar derecha o la rama izquierda, va a manifestarse probablemente con signos de inestabilidad. Esto es la vasculatura normal, está funcionando bien. Acá está ocurriendo un trombo que se obstruyó el vaso. Los alvéolos están sanos. Obviamente va a irse la sangre por donde los vasos que estén de manera adecuada funcionando, ¿no? Pero esto va a tener consecuencias. Esta obstrucción se mantiene, y de manera compensatoria lo que busca es que el flujo siga el camino y va a dilatar, pero va a dilatar los vasos que están indemnes, ¿no? Que están sanos, ¿sí? Entonces hay una vasodilatación. Este es el
el infarto pulmonar en el embolismo pulmonar. ¿Cómo es eso, doctor? El infarto pulmonar por TEP siempre ocurre, ¿no? El infarto pulmonar ocurre más o menos aproximadamente entre 5 al 10% que puede ser de los tromboembolismo pulmonar. Nuevamente, el trombo se formó en miembros inferiores, ese trombo migró, este trombo se alojó a nivel de la arteria pulmonar. Y este es lo normal. Esta es la arteria pulmonar, acá es el intercambio gaseoso y se va a través de la vena pulmonar. Y lo normal que nosotros tengamos es también en otra área, a través de la aorta, sale una rama que es una rama bronquial, es lo normal. Esta es sangre oxigenada, la aorta es sangre oxigenada. ¿Hay comunicación entre ellos? Sí, de manera normal, ¿sí? Pero cuando se produce el TEP, esta comunicación, que hay una comunicación normal entre la normal, es que si bien esa comunicación está presente, pero funcionalmente no está funcionando, porque cada uno va por su camino. En este paciente que tiene el TEP, el tromboembolismo pulmonar, esta comunicación que estaba presente, pero funcionalmente no estaba eh, adecuadamente en este paciente funcionando, por mecanismos va a manifestarse como una comunicación efectiva y va, entre comillas, tratar de esto eh, eh, manifestar y que pase a través de esto, ¿no? Pero esos son vasos menores, pero sí hay comunicación entre la arteria bronquial y la arteria pulmonar. Entonces, ya hemos dicho la definición del TEP. Los síntomas del tromboembolismo, pues lo más frecuente es que el paciente se manifieste con una disnea. Y como esto estuvo bien respirando, estaba todo perfecto, 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 y se enclavó de frente, funcionalmente está funcionando, está ocurriendo que hay menos pulmón funcional trabajando, va a ser una disnea súbita. Puede haber dolor de pecho y puede haber hemoptisis, ¿sí? Disnea, cuando es una disnea súbita, piensan en dos probables causas. ¿Cuáles son, chicos? Disnea súbita, a nivel de cardio, pensamos en dos. Puede ser un infarto o un TEP, ¿sí? También puede ser un problema pulmonar como una bula que se rompió, un neumotórax. Pero estamos hablando de cardiología, ¿sí? Disnea súbita o un TEP o un infarto. Dolor de pecho también puede ser un infarto, ¿no? Y la hemoptisis se produce por ruptura de vasos, ¿sí? Los factores de riesgo, bueno, vamos a ver ahora cuáles son esos factores de riesgo que van a alterar la triada de Virchow. El pronóstico, obviamente, si el vaso es de menor calibre, va a ser menos daño. Si es de mayor calibre, va a ser más aparatoso y con probable un desencadenante final severo y que puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, cuando hay un TEP proximal, esta posibilidad de infarto eh, puede ser prevenido por estas anastomosis que hemos mencionado, ¿sí? Pero mucho más importante es a nivel distal, ¿no? Y va a traer problemas con una extravasación a nivel del alveolo. Ahora vamos a ver nuevamente. A este corazón, si la obstrucción es en este vaso, ¿qué pasa con el flujo, chicos, hacia adelante? ¿Llega sangre hacia adelante o no? Si hay una obstrucción acá. ¿Llega sangre? Parcialmente. No, si estoy diciendo que hay una obstrucción acá. La obstrucción es acá. Obviamente se asume que es total. ¿Cómo está llegando
a estas zonas, a estos vasos. ¿Está llegando o no? No. ¿Estamos de acuerdo? No, doctor. Ok. Pero ¿qué pasa con la sangre? ¿La sangre se detuvo? La sangre sigue llegando, ¿no? Pero hay algo que le impide que siga el trayecto. Entonces, ¿qué está pasando? Acá aumentan las presiones, aumentan las presiones, aumentan las presiones, porque la sangre sigue llegando al lado derecho. Aumentan presiones y acá vamos a ver alteraciones. ¿En qué zona? ¿En qué? ¿Qué es esto? Ventrículo derecho. Ventrículo Ventrículo derecho. derecho. Ventrículo derecho. También, ¿qué puede haber? ¿Esta qué es? ¿Esta parte qué es? ¿Qué puede haber? La válvula Tricúspide. tricúspide. Acá también puede haber problemas. ¿Qué es? Aurícula derecha. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Va a haber alteraciones en el BD, porque ya esto es algo esquemático, ¿ya? Este es el lado derecho, lado izquierdo. Por acá vienen las cavas. Y por acá se va la pulmonar. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Sí? Como acá está obstruyéndose, se sigue quedándose acá la sangre, se sigue quedando por la obstrucción del coágulo. Acá se está quedando. Entonces, ¿qué va a haber? Dilatación del ventrículo derecho, porque está quedando la sangre. Hay una insuficiencia tricuspidia. ¿Cómo está la presión dentro de este vaso, dentro de esta cavidad? Aumento de la presión del ventrículo derecho. Va a haber activación de neurohormonas en este nivel, ¿sí? Como es eh, el ProBNP por distensión, tanto en este caso de los ventrículos como las aurículas. Hay una inflamación miocárdica. ¿Este BD está trabajando más o no? Porque asume que tiene que expulsarse más. Ley de Frank Starling va a querer trabajar más. Y como trabaja más, va a haber mayor demanda de oxígeno, es decir, necesita más energía para que funcione mejor este ventrículo derecho. Y hay un cortocircuito AB intrapulmonar. ¿Por qué? Porque ese alvéolo no está intercambiando como debiera ser. Hay una lesión porque este corazón está trabajando, el ventrículo derecho estaba trabajando más, pero no le llega a buen flujo. Hay una isquemia del BD. Hasta que este ventrículo que se sigue contrayendo mejor, se cansa. Y hay una disminución de la contractilidad. Por ende, hay una disminución del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Chicos, esta sangre normalmente, acá está el TEP, la obstrucción, acá está la obstrucción, el coágulo. Lo normal es que el flujo, lo normal, del BD siga su camino, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, doctor. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia los pulmones. Se produce el intercambio gaseoso, lo normal, y de ahí a dónde va a ir, después de los pulmones. ¿Hacia dónde? Hacia Aurícula. el lado izquierdo, ¿no? Sí. Sí, lo normal. ¿Y qué pasa si está obstruido esta arteria pulmonar? ¿Le está llegando buen flujo a este ventrículo, a esta aurícula y a este ventrículo izquierdo? No, No, doctor. porque está obstruido, pues. Entonces, entienden por qué después hay una disminución de la precarga, o sea, que del lado izquierdo. Dice que no, precarga significa lo que llena. ¿Está llenando este ventrículo izquierdo? No, está disminuyendo la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Aurícula izquierda si no llega, obviamente el ventrículo izquierdo tampoco llega. Y como no está llegando bien flujo a este ventrículo izquierdo, el gasto va a disminuir. ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Y como no está llegando buen flujo, tampoco está mandando buena presión. Entonces la presión sistémica arterial es baja. Y como este ventrículo izquierdo, a través de la aorta, alimenta a todo el cuerpo, incluido al ventrículo derecho, también hay mala perfusión del ventrículo derecho. O sea, no le está llegando buen flujo a este ventrículo derecho. Y como el anterior era porque no le estaba trabajando acá, era porque no estaba trabajando acá. Ahora este es por un problema del BI. Ya estos problemas que le está trayendo al BD es por el problema del BI. Y el BI no está funcionando por la obstrucción. ¿Entienden, no? ¿Está claro?
Sí, doctor. Y eso, en ese mecanismo que ocurre todo esto, va a producir un tipo de shock. Entonces, el tromboembolismo da un tipo de shock. ¿Qué tipo de shock? Cardiogénico. Obstructivo. Obstructivo. ¿Cuántos son los tipos de shock? Hoy día hemos hablado con el grupo que me tocó a mí. ¿Cuántos tipos de shock hay? ¿Cuántos hay? Hipovolémico. 4. Uno es el más frecuente, el Hipovolémico. 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 El otro, de El cardio, distributivo. Cardiogénico. cardiológico, cardiogénico. El otro, el que está acumulando todo, el shock séptico, el shock anafiláctico, el shock Distributivo. neurogénico, ese es Sí. shock distributivo. Obstructivo. Nos falta uno, ¿cuál es el otro? El El obstructivo. obstructivo. El obstructivo. Causa de shock obstructivo, TEP. No estamos, acá está. TEP. Claro, ¿no? ¿Cuál es la obstrucción? Esta es la obstrucción, esta es la obstrucción, esta es la obstrucción. El trombo que se formó en otra zona, esa es la obstrucción. ¿Sí? No es tan difícil, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Acá están. Hay factores de riesgo alto, medio y bajo. Enfoquémonos en el factor de riesgo alto. Bueno, tiene una alta probabilidad de producir un tromboembolismo pulmonar alguien que tiene una fractura de extremidad inferior, ha estado hospitalizado por un problema cardíaco como una insuficiencia cardíaca o una fibrilación auricular los últimos 3 meses previos, alguien que tenga un reemplazo de cadera o de rodilla, o sea, una articulación mayor, un traumatismo importante, un infarto en los últimos 3 meses, un antecedente de trombosis venosa profunda, o sea, un antecedente previo, o también puede ser que tenga un TEP pasado, y una lesión medular que te va a llevar a una paciente, pues mira, todo esto va a llevar prácticamente a una inamovilidad, ¿no? Tanto por el tema neurológico, por la cirugía de miembros inferiores o de cadera, o que haya estado hospitalizado. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Factores de Sí, riesgo alto. Un factor de riesgo medio. Bueno, este es a través de un odds ratio, ¿no? Ya sea una cirugía o una artroscopía, ya un poco más dirigido, más localizado en rodilla, ¿no? Enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus, en fin, y otras enfermedades más. Transfusiones de sangre, porque pueden producir un mecanismo inflamatorio en estas zonas. Vías venosas centrales, a través de catéteres, ¿no? Estos son otro tipo de catéteres intravenosos. Un paciente que está en quimioterapia, un paciente con una insuficiencia congestiva, o puede ser también respiratoria, agentes estimulantes de eritropoyesis, un paciente que está en terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Sea por edad o puede ser que eh, justo alguien que nació con cromosómicamente como XY y se siente que es un XX, ¿no? Sí, y quiere hacerse bueno, quiere manifestarse o tener rasgos más femeninos y utiliza hormonas, ¿no? Pacientes que usan fertilización in vitro porque también usan hormonas, anticonceptivos orales, sí, hasta que se cuida, el puerperio, infecciones, como mencionan acá, enfermedades inflamatorias intestinales, el cáncer, ¿sí? Sobre todo si hay metas, un accidente cerebrovascular, obviamente que lleva a una parálisis, una trombosis venosa superficial, la anterior era profunda, y unas zonas que tengan o que le lleven a una trombofilia. Mientras que los factores de riesgo bajo, un reposo en cama más o menos de 3 días, diabetes, hipertensión arterial, un paciente que esté inmovilizado, como puede ser un viaje, la edad, dijimos, por ejemplo, a partir de 70 años aumenta la prevalencia, la cirugía laparoscópica, la obesidad del embarazo y venas varicosas. O puede ser combinación, ¿no? De muchas de estas. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas?
No, doctor. Nuevamente, ¿en quién voy a pensar un TEP clínicamente? Ustedes. ¿Alguien que Un haga una paciente con disnea súbita. disnea súbita? Clínicamente van a presentar una disnea súbita. Ok, esa es la clínica. Si presentan disnea súbita, ahora vamos a ver, hay una forma. Tengo que clasificar si es probable que tenga TEP o no tenga TEP. Para eso voy a agarrar de score. Cualquier score pueden agarrar, ¿sí? Está el famoso score de Wells. Hay un score de Wells para TEP y para trombosis venosa profunda. Estamos hablando de TEP. Estamos hablando de TEP. Hay otra escala, es como dice acá, el de Ginebra, o también llamada Geneva, ¿no? Ese es otro score que podemos utilizar. Y el otro score es el PESI, ¿sí? Puede agarrar cualquiera, ninguno es mejor. Y vamos a clasificar. En este caso, agarremos por ejemplo el Wells. Agarramos el Wells, pues ponemos en riesgo y volamos sus scores. Y según el score, pues si tiene mayor de 4 va a ser altamente probable que sea TEP. Menos de 4 baja probabilidad, ¿no? ¿Sí? Doctor, En este caso, diga, así como en la válvula tricúspide hay una insuficiencia, ¿en la válvula pulmonar hay algún daño? ¿en la válvula pulmonar hay qué? ¿Algún daño? ¿Algún daño? ¿Algún daño? Por el TEP, obviamente, te refieres, ¿no? Claro, claro. Acá. Ya. Tú me dices que si por este trombo puede haber algún daño en la válvula, ¿cierto? Ujú. Acuérdense que este es algo eh, crónico o es algo agudo. Agudo. Si es línea súbita, es agudo, todo es agudo. Entonces, esto va a aumentar presiones, maneja presiones aumentadas, están aumentando cada vez en estas zonas, ¿sí? Y esto va a impedir que haya mecanismos de compensación. Entonces, como es presiones, está, está funcionando el BD y si esto sigue, en algún momento el BD va a dejar de funcionar. Y cuando deje de funcionar puede haber distensión de esta zona y ahí sí puede generar, pero como algo agudo no lo va a producir. Esto es en el tiempo, puede haber una valvulopatía, tanto tricúspide, lo más frecuente es la tricúspide, y pulmonar sí, pero no es algo habitual la pulmonar. Y si hay, es un tiempo después, ¿no? Por distensión de este BD, de este ventrículo derecho, ¿sí? Ya. Vamos acá. Entonces, ya hemos hablado del score de Wells. Acá le estoy poniendo un ejemplo del score de Ginebra o de Geneva. Ah, perdón, ¿sí? Y en este caso, ¿no? Casi algunos utilizan por ahí los mismos criterios. Y vean cuál es el que le da más puntaje. Ustedes, chicos, hay una versión original y la simplificada, pero queremos con la versión original. ¿Cuál es el que le da más puntaje a todo? La frecuencia cardíaca aumentada. En el de Ginebra creo que el valor es 110, ¿sí? Perdón, el de Wells es 110. Acá en el Geneva le están poniendo 95, de ahí a más. Es decir, el paciente clínicamente va a presentarse con una disnea súbita, el relato, pero lo más frecuente que vamos a encontrar en la clínica, lo más frecuente que es, aparte de la manifestación clínica, como signo, a ver, La taquicardia, frecuencia cardíaca aumentada, taquicardia. taquicardia, ¿sí? Paciente tiene fiebre, imagino que no sea TEP, ¿va a ser frecuencias cardíacas altas o no? Sí, ¿no?
Si el paciente tiene algún tipo de Exacto. dolor, cualquier tipo de dolor, ¿puede haber taquicardia? ¿Sí o no? Sí, es un Sí. mecanismo de defensa. Un Si el policardio. paciente tiene un shock séptico, ¿puede producir taquicardia? Claro que sí. Entonces, hablamos de, no de diagnóstico, obviamente sí, pero hablamos de probabilidad diagnóstica. Probabilidad. Pueda que sí, pueda que no. Mientras más alto sea el valor, más probable, ¿sí? Entonces, si el paciente tenía un tromboembolismo pulmonar previo, una trombosis venosa previa, le da un puntaje. Si tiene taquicardia, le da un puntaje. Si tiene un problema que haya sido de algún dolor en miembros inferiores, o sea, una clínica, pese a que no tenga el diagnóstico de trombosis venosa profunda, pero tiene clínica de, vemos el miembro inferior derecho hinchado, dolorido, pues nos va a dar un valor. Si el paciente tiene un dolor a la palpación, y justo en uno de esos, con mayor razón. Una cosa es que tenga dolor y otra cosa es que tenga dolor más el edema de una sola miembro. Mientras más edad, más probable. Y sumamos. En este caso, si agarramos el simplificado, basta con que tenga un valor de 5 a más, es altamente probable. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Entonces, ¿el paciente puede presentarse de manera asintomática que no dé síntomas o no? ¿Sí o no? No, por lo visto. Sí, claro que sí. ¿Qué pasa si la obstrucción tiene un vaso pequeñito? Este vasito chiquitito. Acá. Acá, imaginemos que Dijo la que obstrucción tendría sea a menos nivel de esta síntomas. zona. Puede ser que no tenga síntomas y sea un hallazgo. Le pidieron el estudio por algún otro motivo y lo hallamos y tiene un problema de obstrucción. Entonces sí hay manifestaciones clínicas asintomáticas. El paciente estaba ahí y como que un pequeño dolorcito, sin disney, un pequeño dolorcito, y por algún motivo se le pide, o en el post-mortem le encuentran, no hizo ningún síntoma, falleció, no sabían por qué, y encontramos un pepsito. Puede hacer clínica asintomática. ¿La disnea qué? Es la presentación clínica más frecuente. Puede haber dolor torácico, puede haber tos, puede haber síncope. Síncope, pues, si es que la obstrucción es importante, puede haber una clínica de síncope. ¿Sí? Puede haber fiebre, claro, como un mecanismo de proceso inflamatorio. Puede producir hemoptisis porque en estos vasos, cuando hay una comunicación entre el bronquio y la arteria bronquial y la arteria pulmonar, puede romperse esos vasos. Puede haber inestabilidad hemodinámica, claro que sí. Si el paciente está tranquilo, está manejando presiones de 120/80 y de un momento a otro le falta el aire y veo su presión y está con 70/40. ¿Por qué? Porque este paciente, su obstrucción fue del vaso, de uno de los vasos, acá nomás, en la rama de la pulmonar izquierda. Entonces tiene un pulmón menos y ya me produjo una alteración, ¿sí? Y de inestabilidad hemodinámica. O también puede ser que el paciente no tenga mayor cosa, tiene TEP, o sea, y yo lo encuentre solamente porque tiene signos de trombosis venosa profunda. ¿Entienden, no? Sí, doctor. Ok. Si la disnea es la clínica más frecuente, ¿cuál es la manifestación o signo eh, más frecuente del paciente? Signo. Pueden guiarse de acá. La frecuencia cardíaca. Muy bien. Lo más frecuente es que encontremos una taquicardia.
taquicardia. El paciente puede ser que presente taquicardia, es lo más frecuente que vamos a hallar. Entonces, clínicamente, le contamos frecuencia cardíaca, está en 120. Le tomamos un electro y en el electro, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Una taquicardia sinusal. ¿Sí? ¿Seguían? Chicos, ¿está? Sí, Ya. ¿Qué es el dímero D? El dímero D es, bueno, usamos un laboratorio y viene este componente del dímero D porque es producto de la degradación por una fibrinolisis que de manera natural ocurre en el cuerpo. Nosotros, entre comillas, en nuestro organismo que está bien, forman, entre comillas, pequeños, se puede decir, como trombitos, pero de manera natural nuestro cuerpo también los degrada. Forma de manera natural y los degrada. Y por cualquier motivo puede estar alto, así que el dímero D no es un método de laboratorio para hacer un diagnóstico, porque puede estar alto por muchos motivos. Ahora vamos a explicar el por qué. ¿Sí? Podemos pedirle al paciente que tenga unos gases arteriales, o sea, le tomamos un AGA. Puede ver que el pH tiene un poco alto, se llama alcalemia. El CO2, el PCO2, vamos a encontrar como una alcalosis respiratoria. El bicarbonato, como no hay tiempo para la compensación, no va a estar compensada, ¿no? Una alcalosis respiratoria no compensada. El oxígeno, la presión parcial de oxígeno es hipoxémica, es decir, con PO2 bajo. ¿Y por qué? Porque funcionalmente es como si hubiera menos pulmón. El PAFI, bueno, puede estar también alterado y la diferencial alveolo capilar, ¿sí? Va a estar elevado, un trastorno pulmonar. Y la saturación, pues, va a estar baja. Ahora vamos a explicar algunas cosas, ¿sí? Entonces, tanto el dímero D no nos ayuda en un diagnóstico per se de TEP. Los gases nos pueden dar algunas ideas, pero no nos hacen el diagnóstico de TEP. La radiografía nos puede dar ideas, pero no nos dan el diagnóstico de TEP. ¿Por qué? Lo normal que la radiografía, lo más frecuente en la radiografía, ¿qué es? Lo más frecuente, ¿cómo es la radiografía? Una no vamos a encontrar nada, ¿sí? Lo más frecuente en la radiografía es que sea una radiografía, entre comillas, normal. ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Pero, doctor, ¿podemos ver algo en la radiografía? Ah, sí podemos ver. Claro que podemos ver algunas alteraciones. ¿Cómo qué? Como el signo de Westermann, ¿sí? El signo de Westermann. ¿Y qué es eso? Es un pulmón oligoémico. ¿Cómo es eso, doctor? O sea que lo vamos a ver en la placa un poquito más, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Como más oscuro, ¿sí? Ahora vamos a verlo, voy a explicar. Acá. Miren ustedes la placa, ¿sí? Y vamos a decir qué es lo que ven. Miren los pulmones, solamente concéntrense en los pulmones. Este es un pulmón. Lo normal es que el lecho vascular, estamos hablando de las arterias pulmonares que llegan al lecho pulmonar donde están los pulmones, generalmente se va a dibujar, entre comillas, ¿no? Casi todo, generalmente. Y lo vemos como un poquito más blanquito. Si hay una obstrucción, imaginemos que por acá pinta, 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 imaginemos que acá se produce la obstrucción y ya no va a verse la terminación de esos vasos, ¿entienden, no? Entonces lo vamos a ver como esa zona más negrita, ¿sí? Es el famoso pulmón oligoémico.
lo normal, ven al lado izquierdo de este corazón, perdón, esta radiografía. ¿Ven, chicos? Sí, El pulmón doctor. izquierdo. El pulmón izquierdo que le está dando a ustedes. O sea, en este caso, vemos que ese pulmón está blanquito, ¿no? O sea, hablo de esto. ¿Ven este pulmón? Este pulmón está blanquito, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Mientras que del lado derecho, ustedes ven que lo blanquito está sobre todo acá. ¿Lo ven? Y el de abajo, ¿cómo lo ven? El del pulmón derecho. Más oscuro, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen la secuencia? Y es porque los vasos no se están pintando bien, porque acá hay una zona que impidió, obstruyó el vaso. ¿Sí? El otro. He dicho que lo normal en la radiografía es que sea alguna, alguna alteración. No, lo normal es que sea, lo frecuente, perdón, es que sea una radiografía normal. Ya hemos hablado del signo de Western. Falta la joroba de Hampton. ¿Y qué es la joroba de Hampton? No sé si lo ven, sí creo que se ve, claro. Es, ven como un triangulito a nivel del pulmón derecho. ¿Está bien? Sí, doctor. Chicos, necesito que interactuemos para saber si están ahí o se va la señal por si acaso. Entonces, la joroba, perdón, la joroba de Hampton se produce por la consecuencia, que es la que está acá, por un infarto del pulmón. Y este infarto es una zona necrótica, que no todos los TEP tienen. Les he dicho que el infarto pulmonar por TEP se produce más o menos en 5 al 10%. O sea, no todos los TEP van a tener. Y el otro signo es el signo de Fleischner. ¿Sí? El signo de Fleischner. ¿Hasta ahí preguntas? No, doctor, todo claro. No, El signo de Fleischner. ¿Y qué es el signo de Fleischner o cómo se traduce? Es como ver una copa, eso es en radiografía sobre todo, ¿sí? Es como que el vaso, lo normal es que se ve así, ¿no? El vaso pulmonar, por ejemplo, dar un ejemplo. Acá viene el vaso pulmonar y sale sus ramas, sus ramas, sus ramas, sus ramas. Pero imaginemos que este vaso pulmonar está pintándose y ahí hay una obstrucción y ya no se pinta hacia adelante, ¿sí? Entonces acá ven como una copa, o como que algo se hubiese detenido en esta zona, acá, ¿está bien? Como que algo se hubiese detenido, dejó de pintarse, ¿sí? ¿Chicos? ¿Están? Sí, doctor, sí se le escucha. Y esta zona dejó de pintarse, es como una copa, pero porque dejó de pintarse lo que seguía y también porque se dilató lo que venía hacia atrás, detrás del trombo. Acá se depositó el trombo, entonces se dilató el vaso y quedó ahí. ¿Sí? Ese es a través de, ya hemos pedido dímero D, que hemos dicho que no hace el diagnóstico. Hemos pedido AGAS, donde hemos visto hipoxemia, desaturación, alcalosis respiratoria. Hemos pedido una placa que lo normal, lo más frecuente es que sea una placa normal, que no veamos nada. Estos signos que les he enseñado radiográficos se ven de un 10 a un 25% de todos los TEPS. En el electro, que hemos dicho que es lo más común es Una que taquicardia, eso. entre comillas, que no haya nada. Y si hay algo típico es que haya taquicardia.
sinusal. Es una taquicardia sinusal, así es. Es lo típico. Y lo patognomónico, ¿existe algo en el electro que sea patognomónico? O sea, que con esto hago el diagnóstico. No existe algo patognomónico, ¿sí? Pero sí podemos encontrar signos de un problema del lado derecho del corazón. ¿Y cuáles son esos signos? Siempre, vamos a poner acá, uno que tiene, chicos, en mi grupo, este electro en B1, B2, ¿qué imagen tiene? Imagen, ¿ah? Solamente la imagen. ¿Qué imagen tiene? En mi grupo actual creo que es Jade, o Carlos, Steve, o Mío. ¿Es María, remillada? ¿perdón? ¿Es remillada? B1 y B2, eh, Gracia, y mi anterior grupo era ah, Solange, Sebastián, ¿cómo se llama? Pierre, María, y una más que no olvidé, soy malo con los nombres. Bueno, ¿la ven o no? ¿No la ven? ¿No ven que tiene esta imagen en B1 y B2? ¿La ven o no? Apenitas. Acá está, la voy a dibujar ya. Acá está. ¿La ven o no, chicos? B1 y B2, ¿qué ve? R ¿Qué cara? prima, Claro, cara B1 y B2 derecha. más o menos es el que está cerca a la zona derecha. Y vemos Ujú, la RSR'. ¿La ven o ujú, no? sí. Un poquito fumadita, ¿no? Sí. Y ahí vemos eso. Entonces vemos el bloqueo, no tiene un bloqueo de rama derecha por el ser ancho, pero aunque puede ser que sí, en un 2, pareciera que no, hay 2,5 pareciera de ancho. Pero sí tiene la imagen de RSR', las orejas de conejo. Eso me traduce que hay algo en el lado derecho, no me dice que hay un problema eh, de TEP, porque no hay patognomónico en TEP. También podemos ver si el eje está a la derecha. Ustedes mismos, chicos, uno, ¿es hacia arriba o hacia abajo? Perdón, en ABF, ABF. ¿Es positivo o negativo? ABF. ¿Es positivo o negativo el QRS? Positivo. Positivo, o Positivo. sea, ¿se va hacia abajo o hacia arriba? Hacia Ya Hacia va. abajo. arriba. Hacia abajo. Se está yendo hacia abajo, que es lo normal. Y uno, ¿es positivo o negativo? Negativo. Deriva uno. Negativo, o sea, ¿se va a la izquierda o a la derecha? Derecha. 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 Derecha, muy bien. Entonces está yendo hacia abajo o hacia la derecha. ¿Y cuál es la isoeléctrica? La isoeléctrica es ¿la isoeléctrica cuál es? Derivada 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Derivada doctor, 2. lo derivo. Entonces, ¿en cuánto está el ángulo? Está en las 12,60 más 90, ¿cuánto hace? 150 grados, ¿no? ¿Cierto? Sí, doctor. 150. Como está en 150, ¿ese eje está a la izquierda o a la derecha? A la derecha. Porque lo normal es que el eje, este es el eje cartesiano, lo normal es que se vaya, el eje del QRS vaya desde menos 30 hasta más o menos 110 o 120, según el libro que lean, ¿ya? Pero este paciente lo tiene en 150, está más allá. Nuevamente, este paciente está a la derecha o a la izquierda, este eje del QRS.
A la derecha. ¿Y por qué Mitch está a la derecha? Porque este paciente que tuvo un TEP, este paciente que tuvo TEP, este paciente que tuvo un TEP, hizo una disfunción del BDD y este BD, Frank Starling, trabajó más y se hipertrofió, pero como se hipertrofió, también empezó a trabajar más y produjo una disfunción. Pero primero se hipertrofió por ley de Frank Starling para seguir cumpliendo su función. Entonces se tuvo que, como este ventrículo derecho trabajó más, se hipertrofió más, hizo más músculo, el vector que estaba por acá, el vector resultante, terminó desviándose hacia el lado derecho. ¿Entienden por qué estamos viendo características de un TEP que no es signo patognomónico? No hay signo patognomónico, pero estamos viendo que nos dice bloqueo de rama derecha, que algo a la derecha. El eje está a la derecha, algo a la derecha. ¿Sí? Signo de sobrecarga sistólica. El ST está como un poquito a infradesnivel. ¿Sí? De B1 hasta B6. Este signo, sobre todo B1, B2, B3, signo de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. ¿Por qué ventrículo derecho? Porque está en el lado derecho, pues. Y otro más, el famoso F1, T3, ¿sí? Q3. ¿Cuál es ese signo? El S1, el Q3 y el T3. Este es el electro normal y este es el electro del TEP, que no es patognomónico. Américo, leí el mensaje de Américo, perdón por demorar, y estaba tomando el carro para la universidad, me acabo de bajar. Pero ya, chicos, la clase se cancela y se pasa virtual, porfa, a las 6. ¿Pueden, por favor, silenciar? Sí, seguimos, ¿no? Estaba mencionando que este es el electro del eh, un electro normal, y este sería el electro del TEP, y hemos dicho que no hay electro patognomónico. O sea, doctor, ¿este es el signo del TEP? No, también se ven otras alteraciones del lado derecho, ¿sí? ¿Y cuál es ese S1Q3T3? Es que la S está presente y es una S importante en derivada 1. Y en derivada 3 vemos dos alteraciones, que el Q está presente en derivada 3 y la T es negativa. Entonces S1 en derivada, obviamente 1, el Q en 3 y T en 3. ¿Sí? También conocido como el síndrome de McCann-White. Y acá vemos, ¿no? Lo mismo, que tiene la imagen de bloqueo de rama derecha, el eje está uno hacia abajo y está más o menos en 90 grados, un poquito yéndose a la derecha, un poquito yéndose a la derecha, pero un dentro de lo normal. Y tiene el S1, el Q3 y el T3. ¿Sí? Bueno, el paciente, hasta ahora no hemos hecho ningún diagnóstico de TEP, sospechamos por la disnea súbita, pensamos, vemos cambios en el electro, podemos ver el tema de la placa, el AGA, el dímero D, el ecocardiograma. ¿En qué nos ayuda? Bueno, si hay TEP, puede haber que como hay dilatación del ventrículo derecho, puede estar presente esto. Puede ser que este ventrículo derecho sea más ancho. Lo normal es que el ventrículo izquierdo sea más grande que el ventrículo derecho. Pero en este caso, como hay una inversión de los diámetros por la presión, porque hay una obstrucción de la arteria pulmonar, todo se queda hacia atrás retrógradamente, y esto se ancha el BD. Entonces visualmente vemos que el BD es más grande que el ventrículo izquierdo. Igual la aurícula derecha, ¿no? No solamente es eso, podemos ver el signo de McConnell, que en esta zona, a nivel de pared libre, ¿sí? Hay una zona de no contractilidad adecuada.
lo normal es que el BI sea más grande, pero en este caso el BD en otra zona, en otra medida, vemos que predomina el BD. La vena cava puede estar distendida, vemos que el signo 60-60, que el flujo a nivel de la pulmonar es menos de 60, perdón, el tiempo de aceleración de la pulmonar, y que la insuficiencia tricuspide es menos de 60. Eso no tiene que saber, solamente saber que podemos en el coreograma encontrar signos eh, que nos hacen sospechar que tiene un problema en el lado derecho. Hasta ahora todos son problemas del lado derecho. No estamos diciendo, sí, podemos ver otra cosa, que acá vemos un trombo en el lado derecho. Si ha pasado por las cavas, puede ser que también encontremos una parte de un trombo en esta zona, o que se haya formado el trombo en el ventrículo derecho o en el aurículo derecho, también es una opción, ¿no? Y la función del BD, como este BD está anchándose y trabajando más, va a haber un punto en que no funciona bien y puede haber signos de disfunción del ventrículo derecho, como un TAPSE bajo o una S baja, que nos hablan de disfunción del ventrículo derecho. ¿Sí? Entonces, estos cambios del ecocardiograma nos hace el diagnóstico. Nos puede hacer el diagnóstico si en pleno, ¿dónde estás? Acá. En este, que es el BD y esta es la arteria pulmonar, acá podemos ver la pulmonar y la rama derecha y la rama izquierda, y ahí que veamos el trombo, bueno, hacemos el diagnóstico de TEP, pues, ¿no? Por ecocardiograma, pero si no, puede ser que no veamos esto. ¿Qué tal si los vasos son de menos calibres donde está la obstrucción? Eso nunca lo vamos a ver en el ecocardiograma. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, el gol estándar para hacer el diagnóstico, la prueba diagnóstica para hallar TEP, tromboembolismo pulmonar? Es la angiotomografía pulmonar. Es ver a través de contraste y la toma de esta tomografía y ver que en alguna zona de los vasos o sus ramas, gol estándar para hacer TEP, angiotem pulmonar. El paciente tiene creatinina alta o tiene alergia al yodo, podemos pedir una gamografía. ¿Qué es la gamografía? A través de radioperfusión de isótopos vemos cómo es la captación del pulmón y vemos zonas que no está captando porque no está irrigando bien, ¿sí? Bueno, acá está haciendo un TEP. Pero el gol estándar es la angiotomografía. Tiene cosas buenas y cosas malas, como todo en la vida, ¿sí? Antes, como algo histórico, se utilizaba la arteriografía pulmonar, es decir, darle por vía respiratoria el contraste para poder eso, pero obviamente es incómodo, muchas molestias. Es simplemente una anécdota, ¿no? Hoy día ya no se utiliza eso. Entonces, ¿cómo podemos manifestarnos el tema de inestabilidad hemodinámica en un paciente que tiene un TEP? Bueno, podemos manifestarlo de varias formas. Uno, que haga un paro cardíaco, ¿no? Entramos obviamente en una reanimación. ¿Y por qué puede producirse eso? Tal vez el paciente tiene un shock séptico. ¿Y cómo se define, perdón, un shock obstructivo? La definición de shock es que hay hipotensión que requiere probablemente vasopresores para mantener por encima de esta presión arterial sistólica. ¿Para qué? Para mantener un llenado adecuado. Pero no solamente tiene que haber hipotensión para catalogarlo como un shock, sino tiene que haber una hipoperfusión sistémica. O sea, haya órganos que estén sufriendo esas presiones bajas, como es el estado mental alterado, frialdad distal, puede estar orinando poco o nada, y lactato alto, ¿no? Como estábamos hablando en mi grupo en la mañana, ¿no? Que fue un caso de un shock, pero el otro era un shock cardiogénico, no un shock obstructivo. La definición de una hipotensión persistente es que esta sea menos de 60, ¿sí? O esta baja sea más de 40 milímetros y dure más o menos mínimo 15 minutos, ¿no? Y no haya una explicación nueva. Ya, el paciente tiene el diagnóstico de TEP con los scores que hemos mencionado, que es el Wells,
que es el Geneva o el Ginebra o el PESI. Ya una vez diagnosticado este TEP, tenemos que clasificarlo para ver si es grave o no es grave. Puede ser un TEP leve, un TEP moderado, un TEP severo. El TEP leve generalmente no trae mayor cosa. El TEP moderado, estoy diciendo de manera general, este puede haber algún grado de disfunción en el corazón. Y el TEP severo es porque ya hay inestabilidad hemodinámica, y eso tiene que ver con el tipo de vaso ¿no? Si el vaso es pequeño, va a dar un TEP leve. Si el vaso es más o menos intermedio, va a dar un TEP moderado. Y si el vaso es importante, una obstrucción de un vaso grande, va a dar un TEP severo, ¿no? Pero en este caso estamos usando ya, esa es la manera simplificada para poder explicar. Pero escala de gravedad podemos aplicar muchas. En este caso es una escala de gravedad para TEP. Y eso lo aplicamos con scores, con valores, ¿no? Y según eso lo clasificamos si es un riesgo alto o bajo, ¿sí? ¿Pero de qué? De gravedad, o sea, de que puede empeorar, es decir, fallecer o no. De estos scores que podemos utilizar, bueno, uno es evaluando los riesgos, ¿no? Si tiene inestabilidad hemodinámica, si tiene troponinas positivas, doctor. Troponinas habla de infarto, sí, pero no solamente habla de infarto del diagnóstico, sino también habla de pronóstico de infarto, pero también pronóstico de TEP. ¿Y cuán grave es este TEP o no? También a través del PESI, en este caso de tipo de PESI que estamos, ¿no? Nos puede dar. O también si este corazón tiene disfunción o no, ¿sí? Y podemos hallar esta gravedad. Entonces, ya haciendo algo más concreto, vamos a sospechar el paciente tiene TEP a través de qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a sospechar que tiene TEP el paciente? Sospechada. Chicos, ¿no? Sí, doctor. ¿Por qué vamos a sospechar? Porque clínicamente tiene que... Ay, disnea súbita. Disnea súbita. No, la clínica primero es la clínica, ¿no? El paciente nos habla, está bien, está en casa, o está en un largo viaje, terminó el largo viaje, o está en el hospital, está bien, y dice, ¡ah! Me falta el aire, y fue de un momento a otro, disnea súbita. Ese es el primer sospecha, ¿sí? No digo que tenga TEP, digo, voy a sospechar de TEP. Dentro de mis opciones está TEP porque tiene disnea súbita, ¿sí? Y ahí voy, a ver, le tomo funciones y sus funciones están bien, o sea que no tiene inestabilidad hemodinámica. Entonces voy a evaluar cuán probable que tenga TEP o no TEP. ¿Qué uso? ¿Qué uso? Un score. Doctor, El que tú quieras. El Wells, el Ginebra, el PESI. Y eso nos va a decir altamente probable, bajamente probable, ¿sí? Algunos lo clasifican como alto, según el score, y otros lo clasifican como bajo o intermedio. Probabilidad de TEP, ¿sí? Chicos, les dije, ¿el dímero D sirve para diagnóstico o no? No, doctor, solo nos ayuda. No hace el diagnóstico, pero el dímero D tiene algo bueno o no? El dímero D. ¿Tiene algo bueno o no? Sí, que tiene un valor, ¿cómo es? Un valor predictivo negativo alto. ¿Qué significa eso? Que el paciente que es poco probable que tenga el TEP y le pido dímero D y el dímero D me sale negativo, digo que no tiene TEP. ¿Entendieron?
O sea, el dímero D, ¿para quién me sirve? Para los pacientes de bajo riesgo. Y me va a ayudar cuando sale ¿qué? Cuando sale Negativo. negativo. ¿Por qué? Porque me descarta que tenga, Tromboembolismo pulmonar. ¿entendieron, no? Sí, doctor. No me ayuda para el diagnóstico, pero sí me ayuda para descarte cuando sale negativo en los pacientes de bajo riesgo. Doctor, ¿y si me sale positivo? Ah, bueno, he dicho que no me hace el diagnóstico. Entonces hay que decir el siguiente paso. ¿Cuál es? El gol estándar, que es Estándar. angiotem. Angiotem. Y el angiotem me dice, ¿tiene TEP? Ah, da el tratamiento de TEP. ¿No tiene TEP? No, pues no es TEP. Doctor, ¿y si es un paciente con alta probabilidad a través de estos scores? Ah, bueno, si es altamente probable, ¿qué tengo que hacer? El gol estándar, la angiotomografía. Y la angiotomografía va a decir, es TEP, ¿doy tratamiento? No es TEP, no doy tratamiento, busco otra causa de disnea súbita. ¿Entendieron? Sí, doctor. Todo claro, ¿no? Ese era cuando el paciente tenía sospecha de TEP y no tenía inestabilidad. Pero este paciente sospecho que tiene TEP, pero tiene inestabilidad hemodinámica. O sea, estaba bien, el paciente de 120/80 hace su disnea y tiene presión arterial de 70/40, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué él debiera hacerle? ¿Debiera hacer un angiotem? No, porque para angiotem tengo que llevarlo a un ambiente donde hagan angiotem. Tengo que darle contraste, tengo que esperar que el paciente no se mueva, que esté todo bien. No, pues si tiene estabilidad hemodinámica, tengo que estabilizarlo. Este no me va a ayudar, no puedo mandarlo ahorita en un angiotem porque está inestable. Entonces mientras voy preparando todo para que esté más estable, voy haciendo un ¿qué? Un ecocardiograma. Ahí donde está. Y veo los signos indirectos que me dicen si tiene alguna alteración o no, que me hagan sospechar que tenga un TEP. ¿Tiene disfunción del VD? O sea, el ventrículo derecho, ¿está funcionando bien o no está funcionando bien? Ya. ¿Tiene disfunción? O sea, ¿está funcionando bien? Si está funcionando el ventrículo derecho y tiene inestabilidad hemodinámica, pues no es TEP, porque yo ya esperaría con inestabilidad hemodinámica que tenga cambios en el ventrículo derecho. Y si tuviese inestabilidad, sospecho que es TEP, y veo que sí el ventrículo derecho no está funcionando bien, ah, bueno, veo, ¿puedo hacerle el angiotem? Si puedo hacerle el angiotem, es decir, ya lo estabilicé, hazle. No está todavía está inestable, no puedo mandarlo a angiotem, ok, entonces puedo valorar el inicio de tratamiento con el riesgo que implica eso. Si le hago el angiotem porque el paciente fue adecuado y me sale positivo, le doy tratamiento. Si me sale negativo, pues tengo que buscar una causa que me explique esa inestabilidad hemodinámica. ¿Entendieron? ¿Hasta ahí? Chicos, Sí, doctor, se entendió. ok. Bueno, ahora vamos a hablar de un paciente que ya está el diagnóstico de TEP de manera aguda. Ya sí digo, este paciente le he confirmado, tiene TEP por la angiotomografía. Bueno, inicio anticoagulación para que no forme el otro o más trombos. ¿Está inestable, sí o no? Si está inestable, es un paciente de alto riesgo, porque ese TEP me está llevando a un problema, seguro es un vaso importante. Ah, bueno, entonces inicio soporto de estado hemodinámico y considero si es que puedo abrirle esa obstrucción. ¿Con qué? Con trombólisis. No está inestable. Ah, bueno, entonces, si no está inestable, digo, este TEP tiene un alto riesgo de fallecer o un riesgo intermedio de fallecer. Tiene un riesgo, paciente tiene un riesgo, pongamos, intermedio.
Bueno, si tiene un riesgo intermedio, veo, este es un PESI alto, o sea, algo, no de alto riesgo, o puede ser que el paciente cumple un criterio de gravedad para TEP. Si la respuesta es sí de este signo 1, y también evalúo, ¿tiene el corazón algún grado de disfunción, sobre todo del BD, o puede ser por angiotem? Puedo llegar a esa conclusión. También si la respuesta es sí de uno o de ambos, bueno, de todas maneras tengo que dosar troponinas para ver si tiene más riesgo. Y según eso lo voy a clasificar en un intermedio alto o en un intermedio bajo. Pero si no cumple estos criterios, lo pongo como un riesgo bajo. Y si no tiene un riesgo bajo, pues puedo valorar si es que requiere o no requiere un alta o no. Porque si es que este paciente tiene un problema como no apoyo familiar, sería mejor hospitalizarlo y observar. Porque qué tal si ahorita es un, entre comillas, un tepsito, pero si se formó un coágulo, puede verse, en las próximas horas puede desarrollarse un tema de un proceso mayor, dependiendo también del grado de que nos diga el paciente la angiotem. Ojo que este paciente es inestable, ¿no? Si es inestable, no le voy a hacer el angiotem tal vez inicialmente. ¿Y cuál es ese tratamiento? Bueno, el tratamiento de los factores de riesgo, pues, ¿no? Y el tratamiento es darle heparina. Este paciente que tiene formación de trombo, porque es un trombo que migró, pero necesito que deje de formar. Si es una obstrucción de un vaso importante, pues puedo romper ese trombo dándole una lisis, una ruptura de ese trombo, o puedo hacer una cirugía a través de una embolectomía, es decir, a través de una canastilla voy a recoger esto a través de una cirugía, ¿no? También puede ser un tratamiento percutáneo, también puede ser, como el paciente está en inestabilidad hemodinámica o disfunción del BD, puedo requerir inicialmente estabilizar su presión con noradrenalina y que funcione este BD, puedo iniciar dobutamina, o puedo entrar en un ECMO. ¿Qué es ECMO? Es una circulación extracorpórea, ¿no? Que bypassea al corazón y lo que busca es algo así como que la función de los pulmones sea producida por esta máquina. ¿Sí? Bueno, este tratamiento de de este trombo puedo hacerlo a través de los DOA, que son las drogas anti, eh, no dependientes de warfarina, ¿no? Los anticoagulantes eh, como son el dabigatran, apixaban, endoxaban, rivaroxaban. Pero también puedo utilizar anticoagulantes tipo antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina. Entre ellos, podría un mejor manejo es a través de los DOA, porque a este tengo que dosar INR, encontrar su medicamento, o sea, el número, el tratamiento específico de ver si requiere una pastilla, una y media o dos pastillas. Este es muy variable el tratamiento con los antagonistas de vitamina K. En cambio, el DOAC le doy una pastilla, como es en el rivaroxaban, o puedo darle dos pastillas, como es en el al día, ¿no? Como es en el Abigatran y Apixaban, ¿no? El Endoxaban acá todavía en Perú no hay. Si es que hay deterioro hemodinámico, significa que el vaso es importante. Esa obstrucción es importante, entonces tengo que liberar esa obstrucción y puedo hacer una trombólisis. Y puedo hacer también, ante un deterioro de un operamiento de este paciente, puedo hacer una cirugía o a través de un catéter percutáneo para poder sacar ese trombo, ¿no? De ser posible. Si el paciente ya está en fase crónica, eh, puedo dar los DOAC mínimo 3 meses y luego decido si es que tiene un alto riesgo de formar nuevamente un trombo, pues le puedo ampliar a más. Pero si es que no, podemos quedar ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Todo claro, doctor.
Ok. Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo con nosotros, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.